Bueno, vamos a iniciar. Nada, ante todo, ya ustedes me conocen. Mi nombre es Juan Carlos Gómez, yo soy residente de cuarto año de Medicina Interna, de acá de la Fundación Sanatorio Güemes y de la UBA. El tema con que vamos a hablar el día de hoy, en esta media hora, básicamente va a ser el enfoque inicial del paciente con neutropenia febril. ¿Okay? Así que la tabla de contenido va a estar dirigida en 1. La epidemiología de la neutropenia, 2. Definición y clasificaciones, 3. La etiología de la enfermedad y los escenarios clínicos que nos enfrentamos, el tratamiento, el uso de filgrastim y qué hacer si la fiebre reaparece. Entonces nosotros vemos que dentro de la epidemiología la neutropenia febril antes se consideraba como una urgencia oncológica. Hoy en día se habla que es una de las urgencias infecto-oncológicas más comunes que se encuentran en pacientes que han recibido quimioterapia. Aproximadamente el 20% de los pacientes que desarrollan una neutropenia febril son aquellos pacientes que hacen quimioterapia por primera vez. Y hay quimioterapias que son de alto riesgo, en los cuales la mayoría va a presentar neutropenia febril en un 20%. El 80% de los pacientes que presentan neutropenia febril corresponden a neoplasias hematológicas, dentro de cuales la vasta mayoría son dentro de leucemias agudas, y dentro del 50% van a corresponder a neoplasias básicamente oncológicas o sólidas, donde el tumor de mama o el cáncer de mama es donde tiene la mayor porcentaje. Esto a su vez, el 8% de este tipo de patologías se presenta después del primer ciclo de quimioterapia. La mortalidad en estos pacientes abunda entre el 5 y el 40%, acorde a la asociación, digamos, multinacional del cáncer, y en ellos vemos que las infecciones por gram negativos son más frecuentes que las infecciones por gram positivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir una neutropenia? La verdad es que existen múltiples consensos en los cuales se define neutropenia, pero la definición que se aborda acá es básicamente sobre la guía europea del cáncer, en el cual vemos que neutropenia lo define como un recuento absoluto de neutrófilos menor de 500 o menor de 1000 cuando yo espero un descenso en las próximas 24 o 48 horas. ¿Sí? Asimismo, el nivel de neutropenia se va a clasificar acorde al valor que tiene el paciente. De 1500 a 1000 leve, de 1000 a 500 moderada, menos de 500 severa, menos de 100 profunda, ¿sí? Y las que pueden ser asociadas o no a quimioterapias. Básicamente este es el gran grupo como se debería clasificar la neutropenia. Dentro de estas que no están asociadas a quimioterapia podemos ver, por ejemplo, las neutropenias que son asociadas a la raza, por ejemplo el paciente con raza negra, en el cual uno encuentra un fenotipo DUFI nulo, en el cual que son pacientes que solo tienen neutropenia, pero que nunca presentan una característica clínica o fiebre como tal. La neutropenia funcional se refiere básicamente al defecto cualitativo de los neutrófilos circulantes que uno tiene, aun cuando el recuento de neutrófilos por médula ósea sea normal. Y la fiebre, aquí hay un detalle que también diferentes guías y sociedades van a considerar el punto de corte de la fiebre, pero para la guía europea, que es la que maneja el sanatorio, lo que va a decir es que fiebre es un registro mayor o igual a 38.5 grados centígrados o 2 registros de 38 grados centígrados de temperatura si la han mantenido por una hora. Y nosotros lo denominamos que esa fiebre es persistente cuando el paciente lleva más de 4 días con fiebre. ¿Sí? Así que neutropenia, básicamente, como adelantándome, otra definición de neutropenia febril persistente es aquel paciente que tiene las características del control neutrófilo básicamente menor de 500, como en otras guías, y que lleva más de 4 días de fiebre. ¿Qué otra definición nosotros podemos encontrar? El nadir. Entonces, el nadir va a ser el punto más bajo de conteo de neutrófilo que puede presentar el tipo de paciente posterior al inicio de quimioterapia. Hoy en día se ha dejado de utilizar básicamente la palabra nadir y más que todo se refieren es a citotoxicidad medular secundario a los fármacos quimioterapéuticos. El nadir se puede dar de forma temprana, inicialmente el tercer o cuarto día, y también puede aparecer de formas tardías, inclusive hasta 6 meses, como es en el caso de algunos fármacos, por ejemplo el rituximab. Esto va a depender mucho de los factores de riesgo que tenga el paciente para el desarrollo de neutropenia, es decir, la enfermedad subyacente que tiene, el tipo de quimioterapia que hace y la dosis de quimioterapia que hace el paciente, el estado nutricional, qué comorbilidades tiene, ejemplo, diabético, recibe corticoides, tiene HIV, etcétera, y el estadio de la enfermedad en el cual se encuentra. Entonces, la etiología de la neutropenia, la verdad es que hay demasiadas etiologías de neutropenia, pero las principales siempre van a ser las farmacológicas, ¿sí? Del resto van a haber otro tipo, como por ejemplo las infecciones, autoinmunes, lo que son por déficit nutricionales, y, o
y otras que son misceláneas. Por ejemplo, en los pacientes que tienen otitis reumatoidea, en estos pacientes cuando se presentan con neutropenia, plaquetopenia y hepatoesplenomegalia o esplenomegalia más bien, uno debe sospechar que estos pacientes pueden tener un síndrome de Felty, el cual tiene mucha asociación con las leucemias agudas. Y el resto, el gráfico que se coloca básicamente hacia la derecha es donde se muestran otras formas hereditarias de neutropenia, que bueno, que ahí se las dejo, que para el motivo de la charla no son para profundizar. Ahora, yo me puedo enfrentar a varios escenarios clínicos en el paciente que tiene neutropenia. Entonces, lo ideal es hacer una valoración infectológica por primera vez en el paciente que va a recibir una quimioterapia. Y eso yo tengo que ver. ¿Qué tengo que preguntar? Uno, si mi paciente ha tenido profilaxis o tratamientos preventivos con antimicrobiano de infecciones latentes, si está vacunado o no está vacunado. Si este paciente, antes de iniciar la quimioterapia, viene haciendo tratamientos para infecciones subclínicas, es decir, por ejemplo, tratamientos para infecciones odontógenas o no, a qué se dedica mi paciente, de dónde viene y si ha viajado recientemente, por lo menos en el último año. ¿Sí? Entonces, todo eso debe quedar claro al momento de que el paciente a veces nos ingresa y va a hacer quimioterapia por primera vez. Entonces, muchos de los ingresos que ustedes han tenido en las guardias se han dado cuenta que son pacientes que van a ingresar y que van a hacer quimioterapia por primera vez. ¿Qué laboratorio debería tener mi paciente que va a hacer quimioterapia o que se va a enfrentar a una quimioterapia por primera vez? Inicialmente, toda la serología que ustedes ven acá, y en áreas endémicas para estrongilitis estercolaris generalmente se debería hacer detección de este parásito en materia fecal. Sobre todo porque acuérdense que este parásito lo que hace es un síndrome de hiperinfestación y lo que terminaría es complicando a nuestro paciente que va a recibir quimioterapia. Entonces, ¿qué otros escenarios nosotros encontramos? Entonces, principalmente, clínicamente vamos a encontrar tres tipos de escenarios. Entonces, el escenario que no tengo una infección documentada, que generalmente no supera el 25% de los pacientes que se presentan con neutropenia. Los pacientes que tienen una infección clínica generalmente representan del 20 al 30%, y aquí es muy característico esto, que los pacientes que tienen neutropenia, sobre todo los pacientes que tienen neutropenia profunda y no sospechamos de que tenga un foco, generalmente no tiende a ser una sintomatología clara, y posteriormente cuando tiende a recuperarse lo que hace es parecido a un síndrome de diferenciación, la médula se diferencia, el neutrófilo se diferencia, comienzan a hacer reacciones febriles, unas reacciones inflamatorias que generalmente se denomina como el síndrome de reconstitución mieloide. Es parecido básicamente al síndrome de respuesta inmunoinflamatoria que generalmente se ve en otro tipo de pacientes, y en general cuando este paciente no se logra tener una infección clínica documentada es lo que termina ocasionando la fiebre en este tipo de pacientes. Y vemos que en el 50% o más de los pacientes que se presentan con neutropenia febril no tienen una causa explicada. Por ende, me adelanto que en los pacientes que con neutropenia febril, el rédito de los hemocultivos no van a superar el 25%. Entonces, es como que son los tres escenarios más amplios en los que yo debo centrar a mi paciente con neutropenia febril. Ahora, de acuerdo al primer escenario que yo miro, yo tengo que mirar a ver la identificación de los patógenos más comunes que yo puedo encontrar en este tipo de población. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces cuando comienzan a leer literatura sobre el abordaje de los pacientes con neutropenia febril, anteriormente, a partir de los años de 1990 y cercano al 2000, se pensaba que los principales patógenos que más se encontraban eran los pocos gram positivos. Hoy en día, digamos que se mantenía, digamos, una tendencia, pero en general con el crecimiento y con el advenimiento de nuevas terapias antibióticas, los gérmenes gram negativos, sobre todo los multidrogoresistentes, son los que están a la cabeza de este tipo de pacientes. Generalmente antes se consideraba que, como digo, con mayor frecuencia, y esto a su vez tiene una mortalidad del 18% con respecto al 5% de los gérmenes gram negativos, que esta misma aumenta en 48 horas a más de un 50% si no tenemos, digamos, si no actuamos rápidamente. En la evaluación clínica de mi paciente, cuando me enfrento ya que tiene neutropenia febril, yo debo mirar a ver la sintomatología de infección de cada sistema corporal. Por eso nosotros le preguntamos al paciente: señor, ¿usted ha tenido cefalea? ¿Usted ha tenido síntomas respiratorios? ¿Tiene dolor abdominal? ¿Tiene síntomas gastrointestinales? Porque debe ser, digamos, un interrogatorio dirigido a cada sistema que nosotros queremos evaluar. Debo mirar a ver los factores de riesgo que mi paciente tiene para el desarrollo de gérmenes multidrogoresistentes, es decir, los aislamientos que han tenido previamente de patógenos multidrogoresistentes,
Por ejemplo, bacterias BLE, KPC y otro tipo de resistencia, el uso de antibióticos que recibió, si fue antibiótico de amplio espectro, si este paciente que recibió antibióticos se fue para su casa recibiendo antibióticos o no, y lo mismo pasa para infecciones fúngicas, si el paciente recibió tratamiento para infecciones fúngicas invasivas o no, si se fue para la casa recibiendo tratamiento para infecciones fúngicas invasivas, es decir, si se fue para la casa recibiendo voriconazol o no. Si está colonizado previamente, es decir, si tiene portaciones positivas para KPC, EBR, SANR, si el paciente tiene catéteres endovenosos de larga duración, llámese, aunque parezca mentira, catéter Cook, Hickman, Mahutka, ¿sí? Porque son, digamos, factores de riesgo para desarrollar infecciones por este tipo de gérmenes. ¿Y qué comorbilidades tiene mi paciente? Si es diabético, si está inmunosuprimido por algún otro tipo de razón, los antecedentes sobre todo de hemorroides o fisuras anales, que generalmente, o sea, casi nadie nos pregunta o casi siempre lo ve por el riesgo que tiene de infecciones también que pueden pasar desapercibidas. Y si ha tenido diarrea en el último curso previo, digamos, antes de la internación. El examen físico en este paciente tiene que ser amplio, o sea, debe ser cefalocaudal, desde la punta del cocote, por decirlo así, que no tenga, hasta la uña del pie, ¿cierto? Aunque parezca mentira, pueden pasar desapercibidas lesiones unguiales y generalmente termina en causas de fiebre en pacientes con neutropenia. Entonces tengo que mirar a ver si mi paciente, ¿será que tiene irritación meningia? Le mido los senos paranasales, tiene dolor en los senos paranasales, tiene descarga nasal purulenta, tiene algún tipo de infección odontógena en mi paciente, tiene úlceras a nivel de la cavidad oral, tiene buguet, o sea, algo que me indique que puede tener un tipo de infección. ¿Será que tiene adenopatías? Y esas adenopatías son propiamente de una patología oncológica o son propios de otro tipo de patología. Tiene soplo a nivel cardiopulmonar, tiene crépitos a nivel pulmonar, el abdomen, como lo veo, está doloroso, tiene pneumopercusión, o sea, algo que me genera a mí, digamos, la sospecha diagnóstica de que pueda tener alguna sintomatología. Y muy importante en esta parte es la revisión de los genitales, que muchos no revisan los genitales en estos pacientes, y generalmente estos pacientes también pueden tener infecciones micóticas de los genitales y en los pliegues interglúteos. Obviamente hay que revisar la zona perianal, pero nunca hacer tacto rectal, ¿okay? Y la otra, como le venía diciendo, que estos pacientes pueden hacer infecciones tanto del lecho unguial, o sea, puede ser parenoquia u otro tipo de infecciones que generalmente pasan desapercibidas. O el paciente tiene onicomicosis, o el paciente es diabético con onicomicosis, o sea, algo puede tener el paciente que no haga que se nos pase por desapercibido. Entonces, ¿qué laboratorio de rutina voy a pedir yo a mi paciente? Entonces, el laboratorio que nosotros ya sabemos, a ese laboratorio nosotros le agregamos la función hepática, que básicamente viene siendo las transaminasas, o un hepatograma, como lo conocemos vulgarmente, un sedimento urinario o orina completa. Y aquí quiero hacer recalcar una cosa: los marcadores de inflamación, lo que son la PCR, procalcitonina, interleuquina 6, no tienen validez, o sea, no tienen, digamos, por decirlo así, no tienen validez en esta etapa de que el paciente se presenta con una neutropenia febril, ¿sí? Porque o sea, como son reactantes fase aguda de inflamación, no solamente están elevados en los pacientes que tienen fiebre por algún tipo de infección, sino que básicamente, propiamente por la enfermedad, también puede estar aumentados. Lo ideal es pedir 2 sets de hemocultivos, y esos 2 sets de hemocultivos va a consistir en lo siguiente: 2 cultivos que van a ser para aerobio y 1 para anaerobio. Entonces, cuando ustedes lo vean, no solamente son las 2 botellitas, sino que son, en general, son 3 botellas que van a ser 2, vuelvo y repito, 2 para aerobio y 1 para aerobio. Lo que es urocultivo, coprocultivo, cultivo líquido cefalorraquídeo, si mi paciente quiero llevarlo a hacerle un VAL, un mini VAL, un film array de patologías virales pulmonares, ¿sí? Todo eso va a ser orientado a la clínica. O sea, no va a ser de entrada que yo tengo un paciente con neutropenia febril y voy a tirar toda esta batería de exámenes, sino que si mi paciente presenta sintomatología respiratoria, bueno, debo pensar, tiene infección micótica, no tiene infección micótica, tiene neumonía, no tiene neumonía, etc. En los pacientes que tienen catéteres vasculares y se presentan con neutropenia febril, uno generalmente lo que hace son cultivos pareados con cultivos de los catéteres. Ahora, se ha visto también que el tomar el cultivo de un solo lumen versus tomar cultivo con 2 lumen no tiene ninguna diferencia. Es decir, por más que yo tome un cultivo de 2 lumen, no va a ser superior a tomar un cultivo de un solo lumen. ¿Sí? Eso queda claro, ¿no? Juanca, perdón, ¿a qué te referís cuando decís de los 2 sets de hemocultivos que uno sea para anaerobio? O sea, nosotros tomamos siempre las 2 botellitas. Claro, pero generalmente, o sea, cuando tú tomas las 2 botellas, hay gérmenes que pueden ser de lento crecimiento.
Generalmente los gérmenes anaerobios son de lento crecimiento. Si tú tomas las 2 botellas, generalmente lo que tienes es una chance de rescate que, como vuelvo y te digo, que no va a superar el 50%. Generalmente cuando yo tomo los 3 hemocultivos, o sea, tomo 2 cultivos para aerobio y un aerobio, aumenta tu chance. Pero básicamente es por eso. ¿Listo? No, o sea, en el sistema pedimos hemocultivo por 2 y aparte uno que sea hemocultivo por 1. Debería pedirse. Okay. O sea, es lo que está estandarizado, digamos. Que debería ser así. Y perdón, ¿y cómo identifico que ese hemocultivo por 1 va a ser para anaerobios? Porque trae la tapita. La botellita te Claro, la botella te lo dice. Acuérdense que hay uno tapa gris y uno tapa rojo. El morado es para aerobios y el gris es para anaerobios. Eso, o sea, generalmente si ustedes se dan cuenta, uno cuando toma los hemocultivos, siempre hay que fijarse eso. Nosotros estamos acostumbrados a que los hemocultivos lo toma la enfermera, eso lo va a seguir tomando la enfermera, pero bajo la supervisión nuestra. Y por lo menos entregarle las botellas que son correspondientes, así como dice Álvaro. Lo que vuelvo y repito, cuando yo tengo el paciente y voy a hacer retrocultivos, no tengo que hacer el retrocultivo necesariamente de los 2 lúmenes. O sea, se puede hacer un retrocultivo de un solo lumen. Y eso no ha demostrado, vuelvo y repito, de que si yo hago el retrocultivo de 2 lumen versus 1 lumen, vaya a ser superior el uno sobre el otro. Eso lo digo también porque muchas veces me pasó, porque muchas veces intentamos tomar retrocultivo, sale un lumen, del otro lumen no sale y comenzamos a hacer de cuanta magia para que salga, digamos, el contenido hemático de ese lumen. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta son las portaciones para gérmenes multigloresistentes. O sea, esos pacientes, digamos, hay que pedirle portaciones para gérmenes multigloresistentes. Ahora, ¿qué estudios de imágenes yo pido? Como vuelvo y repito, yo pido estudios de imágenes acorde a la clínica que tenga. Si mi paciente, digamos, tiene dolor a nivel de senos paranasales, tiene descarga nasal, tiene coriza nasal, tiene estornudo, yo podría sospechar de que el paciente tiene una sinusitis. Ahora, la sinusitis la mayoría son virales, pero en estos pacientes que son tan especiales no puedo descartar digamos, compromiso de gérmenes oportunistas. Entonces, en estos pacientes que yo veo que esa clínica está dirigida, lo que hago es pedirle tomografía de senos paranasales. Sobre todo porque hay otro tipo de infecciones micóticas, como son las mucomicosis, generalmente que tienden también a producir sinusopatía. Entonces, el otro tipo de que yo puedo sospechar en estos pacientes es que puedan tener una neumonía. En base a eso le pido una tomografía de tórax. La tomografía de tórax va a estar por encima de la radiografía de tórax y de la ecografía de tórax en un poco que yo le puedo hacer al paciente. Si yo la tengo disponible no voy a perder el tiempo. En la ecografía sí puedo ver cosas, es verdad. Pero como estos pacientes recuerden de que generalmente tienen un conteo neutrófilo bajo, no reproduce, digamos, la respuesta inflamatoria necesaria para que se pueda ver a grandes rasgos. Por eso que en estos pacientes es necesario la solicitud de una tomografía. Si el paciente se presenta con diarrea, vómitos, dolor abdominal, la primera sospecha que yo voy a tener es una enteritis neutropénica. Entonces, la enteritis neutropénica en estos pacientes generalmente yo lo que pido es una tomografía de tórax y abdomen. En la enteritis neutropénica lo que yo más evidencio es que hay una inflamación del ciego del paciente, y eso se denomina tiflitis, y que el engrosamiento del enlace intestinal no supera los 7 milímetros. Aquí es importante hacer diagnósticos diferenciales por infecciones por Clostridium difficile, por ejemplo, obviamente con la toma de la toxina y asociado a eso también en la tomografía que se debe ver en un engrosamiento básicamente del colon, si es el colon transverso más de 12 milímetros. Infecciones por citomegalovirus y la enfermedad de injerto contracuerpo. Otra cosa que también me permite ver, digamos, en la tomografía es el compromiso de si mi paciente tiene o no signos de neumatosis intestinal. Entonces, es menos frecuente que por una colitis neutropénica mi paciente va a tener signos de neumatosis intestinal, porque eso ya me estaría hablando de necrosis de la pared intestinal, pero sí por otro tipo de patologías como son el Clostridium y sobre todo la enfermedad de injerto contracuerpo. Y hoy en día se viene utilizando lo que es la medicina nuclear en el diagnóstico de la mayoría de las infecciones, así que en los pacientes que tienen patologías oncohematológicas, es decir, leucemia, linfoma, y que yo sospecho, digamos, de que puede tener una fiebre sin foco de origen desconocido, se puede utilizar un PET para poder establecer el diagnóstico en esta población. Entonces, la otra definición es el paciente que tiene una neutropenia febril persistente, que básicamente son 4 días o más de fiebre, como se mencionó anteriormente, y que el paciente contenga neutropenia, sin tener un aislamiento microbiológico.
En estos casos, en estos pacientes siempre es importante indagar síntomas y realizar nuevamente un examen físico cefalocaudal. Hay que repetir el set de hemocultivos. Y lo más importante viene siendo esto, o sea, contemplar si el paciente tiene criterios o no, o si tiene factores de riesgo para una infección fúngica invasiva. Entonces, en estos pacientes yo lo que debo realizar es un atacar de tórax. Es decir, que la tomografía de tórax que yo hago es que sea de cortes finos, tanto de tórax como de senos paranasales. En estos pacientes se podría pedir antígeno para galactomanano si tenemos la disponibilidad del 1,3 beta de glucano, acorde, digamos, a lo que yo encuentre en la tomografía, poder solicitar un VAL. Generalmente todo paciente que yo sospecho que tiene una IFI, que tiene hallazgo característico de una IFI, debería ir a un VAL, en caso tal de las condiciones clínicas lo permitan, ¿sí? Y estudios moleculares. Hoy en día existe lo que es básicamente el T2 Candida, que es un método de diagnóstico molecular que se hace bajo una máquina que es Biosystem. Lo que hace es con una muestra hemática, la paso por este sistema y ya va a estar configurada con las 5 cándidas más comunes que uno puede encontrar: albicans, Crusade, Naglabatra, ahora no recuerdo los otros dos, Tropicalis, y hay una que recuerdo, y Paraxilosis. Y generalmente te da el diagnóstico en menos de 5 horas. ¿Sí? En contraproducente, digamos, a los otros tipos de métodos diagnósticos que nosotros tenemos, este sería el ideal. Y como ustedes pueden encontrar acá abajo, estas son, digamos, lesiones tomográficas características de infecciones fúngicas invasivas. Lo que nosotros vemos acá, donde está la flecha del asterisco, es una lesión en halo, cavernosa, digamos, que esto es característico de la aspergilosis pulmonar. También hay algo de retracción, digamos, del tejido y algunas densidades en vidrio esmerilado. Y en esta parte de acá, esta imagen del aspergiloma, ve que se ve en forma de semiluna, ¿sí? Como lo muestra acá, que es cuando yo sospecharía en realidad y encuentro una tomografía, veo esta bola fúngica aquí, hago sospechar de que el paciente puede tener una infección fúngica invasiva. Y en este paciente de acá, también como hay destrucción de todo lo que es el paladar blando y duro, es un paciente que yo debo hacer la sospecha de que puede tener una mucormicrosis rinocerebral. ¿Sí? Generalmente también los pacientes con infecciones fúngicas invasivas, sobre todo que tienen otro tipo de predisposiciones, diabéticos o inmunosuprimidos, que se presenten con oftalmoparesia, disminución de la agudeza visual, cefalea, pueden hacer sospechar de que pueden tener una mucormicrosis rinocerebral y vayamos a pensar que puede tener una trombosis de seno cavernoso y que en general el síntoma neurológico que presenta vaya a ser por ese. Bien, la neutropenia febril persistente, lo que uno debería considerar es que con respecto, esto lo traje como para que vieran con respecto al uso de galactomanano. Generalmente el uso de galactomanano se puede hacer en líquidos biológicos, es decir, en lo que es el VAL, en sangre. Generalmente no está muy bien comprobado en lo que es el líquido cefalorraquídeo, pero lo que me permite a mí es tener un diagnóstico precoz de aspergilosis invasiva en pacientes con neutropenia severa y que sea prolongada. Básicamente se debería descartar la aspergilosis invasora en todos los pacientes mediante un VAL, y esto me permite a mí también evaluar la respuesta al tratamiento y hacer un diagnóstico diferencial entre si yo tengo un fracaso terapéutico o tengo un síndrome de respuesta inflamatoria. Y esto quizás sea lo más importante de este tipo de esta diapositiva, es que cuando yo tengo un resultado que es mayor de 0.7, ese paciente tiene aspergilosis invasiva, ¿sí? De entrada. ¿Okay? El valor de corte, que generalmente no es de 0.25 como lo dice el laboratorio, es mayor a 0.5, pero entre valores que yo tengo más altos es más confirmatorio, es decir, es altamente específico, pero es, digamos, menos sensible. Si yo tengo dos mediciones de 0.5, básicamente es positivo para aspergilosis invasiva. Si yo al paciente le hago un VAL y tengo mayor de 0.1, es positivo para aspergilosis invasiva. Si tengo un rango entre 0.5 y 1, la verdad es que debería volver a examinarse el paciente porque no es concluyente para que tenga aspergilosis pulmonar o aspergilosis invasiva, y ahí recaería en otro tipo de métodos como pueden ser métodos de imágenes o de laboratorios. Vean que el valor predictivo positivo del galactomanano es de 54% hasta el 18% y el valor predictivo negativo es 95%. Es decir, si a mí un antígeno para galactomanano me sale negativo, a no ser que tenga un falso positivo, generalmente no es aspergilosis. ¿Listo? ¿Y qué limitaciones tenemos nosotros? Tenemos los falsos positivos, que es decir,
Estos pueden tener antígenos de otros hongos o bacterios como la Bifidobacterium, pueden ser por productos que contengan galactomananos como los beta-lactámicos, transfusiones sanguíneas, la ciclofosfamida. Los pacientes pueden tener colonizaciones intestinales. Y los falsos negativos son aquellos pacientes que ya han tenido profilaxis antifúngica, en los cuales yo le hago un galactomanano y la sensibilidad cae menor al 20%. Entonces, fíjense, este paciente generalmente es un masculino de 42 años de edad que tiene una infección, digamos, una mucormicosis. Vean todo lo que es la destrucción del tejido óseo básicamente y de todo el seno que presenta acá. Acá se le hizo un desvidamiento en el cual ya tiene, digamos, se ve hay comunicación básicamente de todo el seno. En esta imagen podemos apreciar que ya tiene un compromiso de la lámina cribosa, y cuando tiene compromiso de la lámina cribosa porque ya tiene compromiso del sistema nervioso central. Aquí ya a las 2 semanas después de que se operó, y esta es la tomografía final del paciente donde ve toda esta bola fúngica del compromiso cerebral. Entonces, generalmente, para que se den cuenta que son pacientes que son especiales y que son importantes. Ahora, yo tengo que evaluar el riesgo de este tipo de pacientes y el riesgo de complicaciones. Generalmente, todo paciente oncohematológico tiene alto riesgo de complicaciones. Todo paciente oncohematológico tiene riesgo de complicaciones. Para los pacientes que tienen tumores sólidos, uno debería evaluar el riesgo de complicaciones y en base a eso decidir si el paciente con neutropenia febril amerita una terapia intrahospitalaria o amerita una terapia ambulatoria. Para yo determinar el riesgo de complicaciones, utilizo 2 puntajes básicamente. Anteriormente se hablaba del Talcott, ya no se utiliza, pero en la parte de clínica nosotros utilizamos el MAX. Y básicamente el MAX, aquí les doy los valores, pero generalmente con un puntaje mayor o igual a 21 se considera bajo riesgo. Esto tiene un valor predictivo positivo en 91%, es decir, si tiene bajo riesgo, en realidad tiene bajo riesgo y debería ir, digamos, a un tratamiento ambulatorio siempre que sus condiciones clínicas lo permitan. Entonces, para tumores sólidos también existe el score de Sidney. Básicamente me dice a mí, si yo tengo un MAX mayor a 21, quiere decir que mi paciente puede estar estable, y que generalmente si está estable yo tengo que ver en realidad si amerita o no un tratamiento ambulatorio y cuál es el riesgo de difusión orgánica en los próximos 7 días que mi paciente va a estar en el domicilio. Entonces yo lo que tengo que mirar a ver, tiene mayor predicción el Sidney que los otros como el MAX y el Talcott, solo en tumores sólidas, y que el paciente no tenga difusión orgánica, y es lo que me prevé a mí, la difusión orgánica en los primeros 7 días. Entonces, en base a eso, estos son los criterios diagnósticos, las variables, que utiliza el score. Y si tenemos un score menor o igual a 2, quiere decir que mi paciente no presenta ningún tipo de riesgo. Si presenta un score que va entre 1 o 2, es un riesgo, algunos lo consideran intermedio, pero cuando es mayor de 2, es porque mi paciente así tenga un MAX que es mayor de 21, pero tiene un Sidney que es mayor o igual a 2, ese paciente no podría ir a casa para hacer un tratamiento, digamos, ambulatorio. Recuerden igual que el tratamiento de los pacientes con neutropenia febril que van a casa siempre va a corresponder, 1, que le proveen la antibiótico-terapia adecuada, 2, que el paciente tiene buena red o soporte familiar, y 3, que por lo menos vivan a menos de 2 horas del centro donde se le hizo el diagnóstico o donde se atiende. Entonces, en los pacientes con riesgo alto, ya lo hemos hablado, son pacientes que tienen neutropenia prolongada anticipada, mayor de 7 días de duración, y son pacientes que tienen neutropenia profunda, y aquellos que tienen un MAX de 21. Hay pacientes que independientemente del MAX van a presentar un riesgo alto, como cuáles, si están inestables, si tienen mucositis oral o aquella severa, básicamente, que es mucositis grado 3 o 4, que es lo que le interfiere con la dilución, si tiene diarrea, que sospechamos que tenga una diflitis, si el paciente tiene, digamos, cambios neurológicos a nivel del estado mental, está desorientado, si tiene un catéter y está infectado el catéter, si recibe monoclonales, por ejemplo, como el Intuzumab, o si el paciente recibe CAR-T, que es un tipo de ahora de terapia oncohematológica dirigida, si el paciente no tiene una enfermedad controlada y si el paciente tiene disfunción orgánica. Entonces, en base a eso, todo esto son pacientes de alto riesgo y se debería hacer tratamiento, digamos, antibiótico de forma intrahospitalaria. Entonces, cuando yo inicio la terapia antibiótica, generalmente lo que está recomendado es que se debe iniciar dentro de la primera hora. ¿Sí? Lo que es la Asociación Americana de Oncología y lo que es la ILSA, eso es lo que nos refiere. Pero generalmente, no hace mucho, en el 2014 hubo un estudio brasilero de estos 2 colaboradores, ¿verdad?, de una corte de 307 pacientes, los cuales iniciaron antibióticos en los primeros 30 minutos y otros pacientes iniciaron entre 31 y hasta 60 minutos. En general, si uno ve, no hay ningún tipo de diferencia. Pero lo que sí establecieron ellos es que después de la primera hora que usted deje de iniciar el antibiótico en pacientes con neutropenia febril, estos pacientes tienen un 18% más de tener muerte. ¿Sí? Así que calculen ustedes, cuando tengan un paciente con neutropenia febril, por cada hora que se retrasan, tienen un 18% más que se muera bajo su condición, bajo la condición que él lo trae acá.
En los pacientes de bajo riesgo, quienes cumplen los criterios que habíamos mencionado anteriormente, yo tengo que mirar a ver qué tipo de antibiótico de terapia puedo mandarlo a la casa. Generalmente sí, esto va a depender si mi paciente tiene alergia a la penicilina, no tiene alergia a la penicilina, qué antibiótico le voy a dar. Actualmente lo que uno utiliza, por lo que dice la guía del sanatorio, es AMS más ciprofloxacina. Con eso hace un curso, digamos, que ahora vamos a mirar hasta cuándo hacemos antibiótico y con eso decido mandarlo a la casa. Si mi paciente es alérgico a la penicilina y no puede tomar, digamos, una cefalosporina, la opción ideal va a ser levofloxacina o moxifloxacina. En estos casos siempre se va a preferir levofloxa 750, digamos, por la actividad antipseudómonica que tiene. Si el paciente tiene alergia a la penicilina, pero con seguridad cefalosporina, yo puedo utilizar clindamicina en lugar de amoxi o cefexina. ¿Sí? Entonces, esas son, digamos, como que todas las opciones que yo tengo para mandar a un paciente, digamos, neutropénico de bajo riesgo para la casa. Si presenta nuevamente síntomas o criterios de riesgo alto, debería internarse. Entonces, acá tenemos esta imagen que me recuerda a una residente de tercer año porque no había tazo. Entonces, en estos pacientes que tienen alto riesgo, yo puedo utilizar una monoterapia. Generalmente siempre se utiliza un beta-lactam que tenga acción antipseudómonica. Nosotros utilizamos acá lo que es la penicilina tazobactam, pero recuerde que cuando no tengo la disponibilidad de ciertos fármacos, también hay un arsenal que yo puedo utilizar. ¿Sí? O sea, no solamente estamos condicionados al tazo, tenemos cefepime, por ejemplo, aquí está la dosis, meropenem, ipenem y ceftazidima. Cuando yo agrego un aminoglucósido a mi paciente que tiene neutropenia febril, generalmente cuando yo sospecho de que este paciente tiene riesgo de gérmenes multidrogoresistentes o que ya ha tenido, digamos, como lo mencioné anteriormente. Entonces, en estos pacientes yo puedo utilizar amicacina, generalmente lo utilizo por 72 horas y cuando el cultivo lo tengo negativo, yo a estos pacientes se los suspendo. Es importante siempre que cuando yo tomo el hemocultivo hay que hablar con el bacteriólogo y decirle, este paciente que tengo aquí es neutropénico y quiero los cultivos rápidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a depender la duración de la terapia antibiótica. ¿En qué paciente adiciono vancomicina? En que yo sospecho las siguientes 5 características. Entonces, 1, que tengo una infección asociada a catéter. 2, que tengo una infección de tejidos blandos, ¿cierto? Y hay algunos que dicen, como la sistemática acá que dice que el paciente que esté colonizado también por SAN-R, que el paciente tiene una neumonía bilateral, básicamente. Si el paciente está en shock séptico, tiene o está en inestabilidad hemodinámica, como se llama eso, y que tenga mucositis severa, llámese grado 3 o 4. A esos pacientes tienen indicación de vancomicina, que digamos, es la dosis. Y hay otros pacientes que uno decide una cobertura más amplia, digamos, para neurobio, que son pacientes que tienen sintomatología gastrointestinales, o que yo sospeche de que tengo una tiflitis, y en esos pacientes podría agregar metronidazol. ¿Qué pasa? Hay unos pacientes que pueden ser alérgicos a la beta-lactámico, a la penicilina. Y ahí, digamos, una de las opciones más razonables sería utilizar Actreonam banco o Cipro más Clinda. ¿Sí? O sea, todo va a depender obviamente de la epidemiología de cada centro, pero digamos creía que Actreonam banco sería una buena opción. Ahora, yo también, digamos, podría ver dentro de mi paciente que tiene neutropenia febril cuál es el riesgo que tiene de hacer una bacteriemia por un germen multidrogoresistente, sobre todo en esos pacientes que están colonizados. Entonces, para eso, obviamente existen scores. Aquí hago una aclaración que los scores no van a ser superior al juicio clínico que tiene cada uno, pero sin embargo, se los traje para que ustedes los conozcan. Existe este score que básicamente es el Yanel Score, que me predice a mí el riesgo de bacteriemias en pacientes colonizados con gérmenes multidrogoresistentes, sobre todo para KPC, que aquí se los dejo para que lo detallen también. Y en base a eso está el INCREME, que también es un score para este tipo de bacterias, y lo que me dice a mí es el riesgo de mortalidad. Hoy en día el score de Yanel está aprobado tanto para KPC como para gérmenes no KPC. ¿Sí? Y al lado está la puntuación de PIT, que me permite a mí saber qué tan severa es la bacteriemia que yo tengo por este germen multidrogoresistente. Y así mismo me hago una idea que quizás muchas veces nosotros tenemos aislamiento por germen multidrogoresistente, pacientes febriles, anestesia nomás, pero cuando uno hace tratamiento de estos pacientes es básicamente tan crítico, como siempre lo digo, que deberían estar por lo menos en una unidad intermedia. La terapia antimicótica empírica, ¿de qué va? ¿En qué se va a basar? Básicamente en que si el paciente recibió profilaxis antibiótica o no recibió profilaxis antibiótica, y si ha tenido, digamos, factores de riesgo de infecciones fúngicas previas. Entonces, la causa más probable siempre de las infecciones micóticas en la mayoría de los pacientes, digamos, es la cándida. Entonces,
en aquellos pacientes que han recibido, digamos, profilaxis antibiótica. Generalmente, si el paciente tuvo una cándida albicans y recibió tratamiento con fluconazol, si vuelve a tener fiebre, de sospecha de resistencia, y la principal cándida que puede aparecer es la cándida glabrata. Ahora, si no recibió profilaxis, en pacientes, digamos, que reciben profilaxis con fluconazol, la cándida va a ser resistente al fluconazol, como se lo dije, la Gravatt y la Cruzei, y las infecciones invasivas por moho, particularmente el aspergillus, son los más probables. Aquí hay que tener en cuenta de que se debe usar una clase de diferente agente antifúngico con actividad contra mohos para terapia empírica. Y, por ejemplo, si nosotros hemos utilizado voriconazol o posaconazol en este tipo de pacientes que recibieron profilaxis antifúngica, no voy a arrancar con él. Debería tener un espectro, digamos, de antifúngico más amplio, y ahí lo que utilizaría, digamos, es anfotericina B. Okay, pero si mi paciente, digamos, no tuvo profilaxis, generalmente yo puedo utilizar otro tipo de antimicóticos como son las equinocandinas, ¿sí? En este caso acá te ponen como lo que es la caspofungina, y si el paciente tiene hallazgos pulmonares o algo que me indica a mí de que puede tener una infección fúngica, digamos, invasiva con aspergilosis, se le puede adicionar un voriconazol. Hay un tipo de pacientes que hacen infecciones fúngicas de brecha, es decir, son pacientes que recibieron profilaxis antifúngica y que ahora viene nuevamente, que yo sospecho de que puede tener otra infección fúngica invasiva. En estos pacientes quizás esté avalado lo que es el uso de dos antimicóticos. ¿Utilizo antivirales en todo paciente neutropénico que hace fiebre? No, ¿cierto? Entonces, solamente lo puedo utilizar de forma profiláctica en pacientes que han sido seropositivos para el virus del herpes simple y aquellos que solamente estén o que hayan recibido un trasplante autólogo de médula ósea, sea alogénico o no. Y por lo pronto, como medida de precaución, siempre es la vacunación, digamos, al grupo familiar. De resto, no tiene ninguna indicación el uso de antivirales en los pacientes con neutropenia febril. Ahora, ¿hasta cuándo yo voy a dar terapia antibiótica en estos tipos de pacientes? Entonces, si mi paciente tiene riesgo bajo, los hemocultivos son negativos, por lo menos doy terapia antibiótica por lo menos 48 horas hasta que esté febril o hasta que el paciente recupere su conteo de neutrófilos que sea mayor de 500. ¿Sí? Por lo general se da dentro de 5 a 7 días, no más. Okay. Si mi paciente tiene una infección asociada a catéter, este paciente generalmente, en principio, no se debería ir a casa. Yo lo que debo es retirar el foco nuevamente, ¿sí? Ver si mi paciente tiene una infección por Pseudomonas aeruginosa, por Staphylococcus aureus o por un hongo. En estos casos, el tratamiento antibiótico o antimicótico se da por 14 días. En los otros casos, que yo tengo otro rescate bacteriológico, se debe ajustar. Si es un bacilo gram negativo, debería no más de 7 días. Si son cogram positivos, tampoco debería dar por lo menos más de 7 días. Aquellos pacientes que tengan evolución desfavorable, es decir, que tengan inestabilidad hemodinámica, fiebre persistente, dolor abdominal, vómitos, entonces, en este tipo de pacientes debería admitirse y hacer terapia antibiótica endovenosa. En los pacientes que tienen alto riesgo, que tienen hemocultivos negativos, por lo menos, y que ya están 48 horas a febril y han recuperado, digamos, neutrófilos menos de 500, se debe hacer terapia antibiótica dentro de 5 a 7 días. Generalmente parece que esto, lo que nos dicen aquí, no es el escenario que nosotros nos encontramos. Generalmente nosotros nos encontramos en escenarios en que el paciente cursó con neutropenia febril, dejó de hacer fiebre por más de 48 horas con cultivo negativo y suspendemos el antibiótico, pero no recupera, digamos, básicamente el conteo de neutrófilos, ya sea por su enfermedad de base, porque está, digamos, en una dieta de quimioterapia, etc. ¿Qué precauciones debo tener yo en los pacientes que tienen neutropenia febril? Y esto aquí quizás se los traigo, es porque generalmente hay muchas discusiones en base a esto. Por ejemplo, la dieta para neutropénico no se ha demostrado generar que reduzca la mortalidad de este tipo de pacientes, o sea, como dar dieta para neutropénico o no dar dieta para neutropénico, ¿sí? Hay algunos consensos que aún la siguen, como es el de la IRSA. La higiene de manos quizás es la medida que más se abarca y es la que más previene en este tipo de pacientes. No se debería hacer un aislamiento, o sea, por lo que más o menos se tiene en cuenta, voy a decirlo así, entramos al pedo con todo ese poco de camisolines a ver este tipo de pacientes. ¿Sí? O sea, por lo que está establecido, no va a ser un riesgo de más, ¿sí?, que tú entres sin camisolín o algo a ver este tipo de paciente. Lo que es importante es la ventilación del espacio, ¿sí? Pero la ventilación del espacio en pacientes que por lo menos han tenido un trasplante autólogo de médula ósea, o nomás, en otro tipo de pacientes no. Y en este tipo de pacientes lo que hacemos es un filtro EPA. El filtro EPA es un filtro que lo que hace es protegernos de partículas, sobre todo de partículas de menos oportunista como son los hongos. El cuidado bucal y de la piel con clorexidina, por lo menos se va a hacer cuidado bucal 4 a 6 veces al día, los baños con clorexidina también. Listo. Y importante, ni plantas, ni flores secas, ni mate en la habitación del paciente.
porque son, digamos, altas fuentes para las infecciones por hongos, ¿sí? Entonces, ya finalizando, vamos a tener el uso de estimulantes de colonia de granulocitos, que por lo menos hay dos en el mercado, lo que es el filgastrin y el pegalgastrin. Básicamente son agentes biológicos que regulan la proliferación, diferenciación, supervivencia y activación de las células del linaje amiloide. Ellos tienen la peculiaridad de que acortan la duración de la neutropenia en 3 días, disminuyen el 50% de los eventos de neutropenia febriles y va a disminuir el uso de antibióticos y hospitalizaciones. Cuando nosotros tenemos un paciente y se lo queremos dar en profilaxis primaria es porque ya yo sé que la quimioterapia que voy a utilizar lo va a volver citopénico, ¿sí? De resto, digamos, hay otras cosas que no serían tan criterios tan duros para poder utilizar el filgastrin. En los pacientes que tienen un riesgo incrementado de infecciones podría dar filgastrin, que tienen pobre pronóstico, como cuáles, como todos estos que les pongo acá. Y no ha demostrado a largo plazo que el filgastrin disminuye la mortalidad en este tipo de pacientes, ¿sí? Se utiliza básicamente en pacientes que tengan infecciones o, como lo dije, en prevención primaria, en pacientes que yo sé que la quimioterapia va a generar neutropenia. Okay. Y en profilaxis secundaria siempre se da subcutáneo, ¿sí? Hay formulaciones intravenosas, pero generalmente se disponen para ensayos clínicos y la dosis diaria de 5 microgramos kilogramo por peso hasta lograr de que el paciente se recupere o hasta que salga del nariz de quimioterapia. Y que el paciente se recupere va a ser, estoy hablando de los neutrófilos, ¿no? Que el paciente se recupere es que tenga un contenido neutrófilo mayor de 1500. ¿Listo? Eso es que el paciente se recupere. Lo puede utilizar, de quimioterapia hasta 3 a 4 días de haber terminado la misma. En pacientes con leucemia amiloide aguda después de la terapia de consolidación, antes no se debería utilizar. En leucemia linfocítica aguda en el periodo de inducción hasta la remisión. En el síndrome amiloidiplásico, digamos, no es claro su papel, solo si el paciente ha tenido neutropenia severa y tiene infecciones recurrentes. Y sí o sí en pacientes con talo, que han tenido un trasplante autólogo de médula ósea. Estas serían como las indicaciones del uso de filgastrin. Ahora, aquí nuevamente, ¿qué pasa si nuestro paciente hace fiebre a pesar de que ya hemos tenido una neutropenia febril persistente o algo más? Entonces, lo general es hacer nuevos cultivos intraantibióticos. Esto es la premisa que nos pone el sanatorio. Si no tenemos ningún rescate, ¿no? O sea, si el paciente viene haciendo fiebre y no tiene un rescate microbiológico. Haceremos cultivos por 2 nuevamente, urocultivo si la clínica lo amerita, biopsia y cultivo de lesiones en piel, parte blanda, algo que sea sospechoso de IFI. Hemocultivo por lisis y centrifugación, nuevamente pedir antígeno para galtomanano, por lo menos separado en 72 horas. Hay que pedirle una tomografía de tórax, senos paranasales en búsqueda de imágenes nodulares con o sin halos, como las presenté anteriormente. Y si el paciente generalmente sigue con fiebre persistente a partir del 4 a 15 días, lo ideal es iniciar terapia antifúngica para hacer cobertura en este tipo de pacientes de terapia antifúngica. De resto, digamos, es lo que más, no hay más, es que si el paciente con neutropenia febril, que lo tenemos abordado, sigue haciendo fiebre. ¿Okay? Y eso es todo.